Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana vamos a hablar de la carretera de la aldea y para ello tenemos a Rafael Ramos, portavoz del Foro Roca Aldeano. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Coméntanos, el Roca Aldeano ha acusado al Gobierno de Canarias de desviar fondos. ¿Se han desviado fondos de la carretera de la aldea? Bueno, nosotros, si no se nos demuestra lo contrario, sí. Además, estamos jugando con cifras oficiales, no cuestiones que nos estamos inventando. Y me explico. Este año, el presidente anterior del gobierno, el señor Rivero, se había comprometido con invertir en la carretera de la aldea 17,2 millones. Las hemerotecas son fiel reflejo, recogían en su visita que se iban a invertir 1,7 millones de euros mensualmente. La visita fue el 9 de marzo de este año, pues de marzo a diciembre, son 10 meses, eran 17,2 millones. Estas cantidades también están bien descifradas. 6,7 procedían de los presupuestos del gobierno de Canarias, 5,5 procedían del compromiso de Rivero de los intereses condonados por el Estado a Canarias. Esto fue una promesa que él la hizo en el Parlamento de Canarias con motivo del debate de la Nación y está recogida en la página 3 del libro de sesiones del Parlamento del 10 de marzo, un día siguiente después de visitar la carretera de la aldea. Y luego otros 5 millones del Cabildo. Total suman los 17,2. ¿Qué ha ocurrido? Primeramente, que de esos 5,5, hace poco en una reunión que mantuvimos con la consejera, nos dijo que no eran 5,5, que eran 2,3. Es decir, que se han desviado 3,2. Y luego, por otra parte, no que se hayan desviado, sino que nos encontramos que de revisión de obra se van a invertir casi 2 millones de euros. Y luego otro apartado. Nosotros hemos contactado que a principios de año se pagaron 1,6 millones de euros en certificaciones de obra que si se pagaron en enero se sobreentiende que se hicieron en el 2014. Por lo tanto, en total, que de los 17,2 millones, 6,6 ya no se cuentan con ellos por los diferentes aspectos que he mencionado. Por lo tanto, de ahí surge el dilema que el Foro ha venido denunciando, que las obras iban a un ritmo lento porque no se estaban invirtiendo 1,7 millones de euros mensual, y había quien decía que sí, iban a buen ritmo. Claro, no es lo mismo invertir 17 millones que invertir 10 millones. Por lo tanto, nosotros denunciamos esta situación para que la gente lo conozca y hasta el momento, bueno, nadie nos ha dicho lo contrario porque estamos hablando de cifras oficiales. O sea, Rivero no dio un buen ritmo de velero a la carretera entonces, porque se comprometió y realmente no ha hecho nada. Hombre, eso fue una muestra más de la desidia y de el olvido de los responsables políticos con la carretera de la aldea. Pero esto es una cosa que la hemos venido denunciando. Es que de ahí para atrás, en los años anteriores, en el 2014 y en el 2013, allí prácticamente no se hizo nada. Y el poco dinero que dieron, 4 o 5 millones anuales, eso iba casi siempre a revisión de obra. Por lo tanto, esa carretera que se tenía que haber terminado la primera fase en el 2012, se va a terminar, tenemos entendido, por lo menos hasta el 2017 no se va a terminar. La primera fase. La primera fase, porque ya sabemos que está estos dinero que se va a invertir, pero es que para el año que viene hay 26,7 millones del Estado, 5 más del Cabildo, que es la otra partida, y estamos pendientes
que nos digan definitivamente si el gobierno de Canarias va a poner algún dinero para la carretera de la aldea, porque ahora mismo la consejera en su momento nos dijo que se iban a invertir 3 millones del gobierno de Canarias, de los presupuestos del gobierno de Canarias, pero al día de hoy habíamos quedado en mantener otra reunión, no la hemos mantenido todavía, pero la gran cantidad de dinero que se va a invertir el próximo año es la procedente del gobierno central, que viene con carácter finalista a la carretera de la aldea, y los 5 millones del Cabildo. Eso en principio viene a suponer 32 millones de euros. Pero nosotros nos preguntamos, 32 millones supone casi 3 millones mensual en el 2017 en la carretera de la aldea, y se van a invertir. Porque si siguen al ritmo del que van ahora, lógicamente, esa carretera de la aldea van a desviarse los dineros, porque si no se invierten van para otro sitio. O sea que con la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias tuvieron solamente una reunión. Después que tomó posesión, hemos tenido 2 reuniones, y es verdad que es una mujer muy preocupada por la carretera de la aldea, pero lo que está, es decir, ella acaba de llegar al cargo y ahora lógicamente las cuentas que estaban venían del gobierno anterior. ¿Y con Clavijo han tenido algún tipo de reunión? Bueno, en campaña electoral, ¿no? No, nosotros solamente con él antes de ser candidato, cuando iba a ser candidato, sí tuvimos una reunión. Luego nos reunimos cuando visitó la carretera, pero no hemos tenido más reuniones. En su momento, el mismo día que tomó posesión, le pedimos una reunión. Esa reunión la desvió a la consejera de Obras Públicas y vamos a ver qué soluciones se nos van a dar, porque ahora mismo nos encontramos de que sí, que la carretera de la aldea, la primera fase se va a terminar, que hay dinero para terminarla, que hay partidas presupuestarias comprometidas. Vamos a ver si se gastan en los tiempos, porque eso es lo que nos preocupa ahora. El tiempo. No sé si esta gente está en disposición, la empresa adjudicataria, de gastar todos los meses, el próximo año, 3 millones o 3 millones y pico. Y entonces ahora lo que nos preocupa es la segunda fase. ¿Por qué se jubiló al principio cuando empezó la carretera de la aldea? Ahora, ¿en qué se ha derivado? ¿Se jubiló esa explosión de voladores, aquel inicio de...? Bueno, es decir, nosotros hace poco en Triana tuvimos un acto denunciando que habían transcurrido 6 años, desde que se había iniciado la carretera, aquel acto que incluso algunos quisieron recordar con la llegada a la aldea del ministro Galoponte, que resolvió, sí, en principio daba la sensación de eso. Sí. Y luego hemos visto que entre Galoponte y los responsables políticos hay mucha diferencia, porque el señor Galoponte vino a la aldea y afortunadamente resolvió ese pleito que teníamos los aldeanos, nuestros antepasados, en defensa del agua y de la tierra. Y sin embargo, una cosa tan fácil como se resolvía con la carretera de la aldea, pues se ha hecho caso omiso. Por eso cuando es para reírse que algunos quisieran comparar los dos hechos, que tenían en cierto aspecto alguna similitud, pero muy distinta a aquel político Galoponte con los políticos que tenemos ahora. Otro tema importante, Rafael, a través del Cabildo de Gran Canaria, ¿han tenido algún compromiso, alguna reunión con el consejero de Obras Públicas, con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que sé que es una persona concienciada, ¿no?, el problema de la carretera de la aldea y de Gran Canaria? Bueno, nosotros, desde el momento de que tomaron posesión el señor presidente del Cabildo, le solicitamos una reunión que no nos ha conseguido, posiblemente porque nos recibió automáticamente el consejero de Obras Públicas en una reunión donde planteamos toda la cuestión de la carretera de la aldea. Ahora mismo nosotros tenemos un dilema. Todo el mundo sabe que la carretera de la aldea es una responsabilidad del Cabildo, porque el mantenimiento es responsabilidad del Cabildo. Mantenimiento, conservación, sí. Entonces, ellos son conscientes de que la Fiscalía ha dejado bien claro que esa carretera no tiene una situación para transitar por su peligrosidad. En ningún punto. De hecho, toda la carretera es un punto negro. Un punto negro, sí. El Consejo Consultivo de Canarias también lo ha dejado claro. Además es curioso, hace pocos meses se reunieron todos los fiscales
de España, y el tema que se abordó, un tema muy singular, fue la carretera de la aldea, justo. Y se vio que es un tema que puede ser muy polémico. Ahora mismo se ha decidido pues no poner vallas. Sé que esa situación es muy difícil poner unas mallas ahí, pero si difícil es no poner esas mallas, yo creo que tendrán que buscar alguna solución, la que sea, para el túnel de Faneco, hacerlo con extrema emergencia. Lo que no se puede hacer es que ahora, como decía antes, tengamos resuelto el tema del andén verde, que ya, si Dios quiera, en principio el próximo invierno ya no tendremos que pasar por el andén verde, aunque es verdad, el andén verde, excepto el otro día con esas vallas, sí, es un sitio por donde más o menos pasas un poco tranquilo, sí, porque si te cae piedras de grandes dimensiones, ni lo cuentas, pero todos somos conscientes de que vemos que esas mallas aguantan piedras, sí, de tamaño regular, pero es que cuando pasamos por Faneque, la peligrosidad es total, es extrema. Por lo tanto, no tiene sentido ahora mismo de que nos hagan la primera fase, si la segunda fase todavía no está iniciada, no está presupuestada, no está licitada. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que por la vía de máxima urgencia, pues por lo menos ese túnel, que no es tan costoso, yo creo que con 40 millones se podía hacer ese túnel, pues si no lo hiciera, con la urgencia que se han hecho, por ejemplo, Puerto Rico-Mogán, que se hizo por el sistema alemán, la empresa hace la obra y al final se la paga el gobierno. También se hizo el anillo insular a Tenerife. También se utilizaron fondos FEDER para hacer la circunvalación al Recife y el eje norte-sur de Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo que buscando dinero de un sitio o de otro, esa carretera, entendemos, vamos a exigir la segunda fase, que se licite, porque hay que licitarla en todo su conjunto. Esa obra tiene un coste, en principio, de 160 y pico millones, que luego al final van a ser 200. Pero que se licite todo y luego se haga por tramo, porque está previsto hacerse por tramo, pero el tramo más urgente es el Faneque. Por lo tanto, el foro se va a centrar en todas estas concentraciones que está llevando a cabo y va a seguir llevando a cabo, en que sí o sí Faneque hay que hacerlo, porque, vuelvo y repito, de nada nos vale que ya el próximo invierno no tengamos que pasar por el andén verde, sí tenemos que pasar por Faneque. Y nosotros tenemos calculado que si por un régimen ordinario, por lo muy rápido que se lleva a cabo, se van a estar 4 o 5 inviernos teniendo que pasar por Faneque, 4 o 5 inviernos es mucho tiempo. Por lo tanto, repetimos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, nos parece bien, si es decisión de ellos que no pongan mallas en Faneque, pero Gobierno y Cabildo, y esperemos que también el Gobierno de España, que ese convenio de carretera, esos 700 y pico millones que no se han pagado al Gobierno de Canarias en el convenio de carretera, pues yo creo que con los tres busquen una solución rápida, vuelvo y repito, que soluciones las hay, para que Faneque se haga en un par de años. El mallado entonces no es la solución, porque hubo el accidente el otro día, afortunadamente no hubo... Bueno, hay una cosa que es verdad. Todos los que transitamos por la carretera de la aldea, cuando transitamos por el andén verde, la peligrosidad no desaparece, pero se reduce. Sin embargo, por Faneque, todos sabemos que cae una piedra de mínimas dimensiones y te la estás jugando. Téngase en cuenta que el macizo de Faneque es el segundo más alto de Europa. Y si vemos fotos al completo de Faneque, para no pensárselo, y no es que estemos ahora descubriendo Faneque ahora. Lo que sí es verdad que en los últimos años Faneque
es el centro de los desprendimientos, porque con el paso de los años ha habido un fraccionamiento galopante de una parte importante del macizo de Faneque, donde con facilidad caen piedras. Además, los que en ocasiones nos hemos tenido que parar allí por alguna circunstancia y miramos hacia arriba, pues de verdad que es para pensártelo y no pasar por esa carretera. De todas formas, ahí se han buscado algunas soluciones. El Cabildo recientemente colocó unas mallas para sostener, porque en su momento el foro hizo una propuesta de tirar todas esas rocas que estaban sueltas, y claro, eso conllevaría pues romper la carretera y sería peor. Entonces se decidió por amarrar parte de esas piedras fraccionadas, pero eso es una solución con un mínimo reducción del peligro. Por lo tanto, nosotros entendemos que la solución que se tiene que hacer allí es hacer el túnel, pero ese túnel no se puede esperar a que entre en funcionamiento 4 o 5 inviernos más. Eso hay que hacerlo a más tardar que se termine en un par de años. Y ese es el objetivo del foro. Pero también ahora cuando llega lluvia, pues se cierra la carretera, Rafael, ¿no? O bueno, se limita el tránsito de vehículos pesados. La limitación ya empezó. Ya empezó porque el año pasado empezó en enero, este año, desde octubre, ya está limitado, con las consecuencias que todos sabemos, que redundan en la economía del municipio, porque ahora mismo las guaguas grandes no hacen excursiones a la aldea, y los empresarios que organizan estas excursiones, una guagua de 15 o 20 plazas no les es rentable, porque pagar una guagua y pagar un chofer para llevar 20 personas, el coste sería carísimo para los usuarios de esa guagua, y consecuentemente el sector servicios es el más perjudicado, porque por allí siguen pasando global, porque todavía seguimos sin entender cómo puede pasar una guagua pequeña y no puede pasar una guagua grande. No entendemos cómo no pueden pasar ciclistas, motoristas o peatones y pueden pasar coches descapotables, cómo pueden pasar camiones. Pero bueno, esos son... Y después la guagua de los niños que vengan a hacer alguna actividad deportiva aquí a Las Palmas, a otro municipio, tendrían que ir por el sur. Bueno, generalmente lo que hacen es ir por el sur. La gente de la tercera edad que hace las excursiones se tienen que ir por el sur, porque vuelvo y repito que no es rentable una guagua de 20 o 25 personas para hacer una excursión. Por lo tanto, la gente se tiene que pegar el palizón. Es decir, con frecuencia incluso hay actos aquí en el auditorio, y se tienen que dar la vuelta a la isla para llegar aquí. Por lo tanto, entendemos que el Cabildo, nos parece bien que es una decisión, que no coloquen mallas, pero lo que no se puede decir ahora, no colocamos mallas y vamos a esperar a que esa segunda fase se ejecute. Entendemos que parece bien, que se va a ver unos ahorros, que allí parece que valían 10 o 11 millones el colocar esas mallas, que es verdad que no resuelve, lo único que hace es reducir la peligrosidad. Pero también es verdad que se cojan esos 10 o 15 millones y se utilicen para hacer Faneque. Pues el gobierno de Canarias, el gobierno de España, lo que no se puede hacer es, vuelvo y repito, que nos terminen la primera fase y nos dejen ahora con la segunda fase sin ejecutar. Vuelvo y repito, por lo menos la zona más peligrosa es que Faneque. ¿Y ahora están trabajando en la carretera? Sí, aunque prácticamente, ya repito, que si de los 17,2 millones solamente se van a invertir 10,5, de esos 10,5, 9 se lleva a hacer el túnel, por lo tanto lo que se está invirtiendo allí es poco. Por eso hemos visto, que no nos engañemos, que el viaducto de las arenas, el barranco de las arenas, ha ido lento. Muchas veces nos dicen que es porque el viento allí azota bastante esa zona, pero es verdad que con ese viaducto llevan la tira. Ahí hemos visto trabajar 2 personas y una grúa, como si estuvieran haciendo, poniéndole el techo a una casa. Y luego por fuera,
en la explanada que se ha hecho para conectar la nueva carretera, donde llegan los túneles, con la con la vieja, en el barranco de Guguilla, ahí hemos visto un camión dando 20.000 viajes. Entonces, por lo tanto, lo que hemos dicho, las obras van lentas, y ahora sí entendemos por qué han ido lentas. Han ido lentas porque de los 17,2 millones, solamente se van a invertir 10,5 millones. Consecuente, viene el tema de que nosotros esperamos que la Consejería de Obras Públicas, que vuelvo y repito, donde la actual consejera le vemos con un enorme interés, una enorme preocupación por la carretera de la aldea, esperemos que en el 2017, donde hay 30 y pico millones para gastar, se pongan las pilas y ese dinero pues se gaste en el 2017 y la carretera se termine en el 2017, principios del 2010, en el 2016 o principios del 2017. Y luego, otra vez, seguimos, meterle manos a la segunda fase, sí o sí, lo antes posible. ¿Crees que hay un trato preferente al Gobierno de Canarias para Tenerife en cuestión de inversiones de carreteras? Bueno, nosotros el foro, que no tenemos compromiso político con ningún grupo, como lo hemos venido demostrando, nosotros sí hemos denunciado que la carretera de la aldea ha sido la gran olvidada. No es menor cierto que ha habido importantes reducciones por parte del Gobierno de España, estamos hablando de 700 y pico millones en los 4 últimos años, que eso lo hemos denunciado, pero lo que sí es verdad, que el Gobierno de Canarias ha sabido buscar dinero para hacer el anillo insular a Tenerife, para hacer Puerto Rico-Mogán, ha utilizado fondos del FEDER, como dije antes, para la circunvalación a Arrecife. Estamos hablando de la aldea, pero no se entiende cómo la circunvalación a Arrecife lleva terminada ya hace tiempo y todavía estamos hablando de la circunvalación a Las Palmas. Es un sitio donde hay un perjuicio, no solamente para los habitantes de Las Palmas, sino para los de Galdar, para los de Guía, para los de Aruca, para los de Filga, Moya, Teror. 4 perras que hacían falta para terminar una parte de la cuarta fase, porque la gente que no se crea que los dineros que incluso ha tenido que poner el Cabildo van a ser para terminar la cuarta fase. La cuarta fase va a llegar de Tamaraceite a Aruca, y todavía queda un tramo muy importante que de Aruca a conectar con la Gran Canaria 2, a la altura del Cabildo. Por lo tanto, que ha habido ciertas preferencias por hacer carreteras en otras islas, eso está claro, pero claro, además hace poco el presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Carlos Alonso, era una muestra evidente de lo que yo estoy diciendo. Hace poco decía que qué rentabilidad tenía hacer la carretera de la aldea, eso se lo preguntaba. ¿Se le importa un pito que hayan muerto allí 30 y pico personas? Se le importa un pito porque esa carretera, que lo hemos dicho por activa y por pasiva, no solamente es para la gente de la aldea. Esa carretera es también para los turistas, que muchas veces nos ponemos la mano en la cabeza cuando los vemos pasar por el Andén Verde o por Faneque en un coche descapotable, ausentes del peligro que existe allí. La gente que quiere darle la vuelta a la isla, es decir, que la carretera de la aldea no solamente es una carretera para los aldeanos, sino que es una carretera para los millones de turistas que visitan Gran Canaria y para los millones de habitantes que vivimos en esta isla. Y aparte de eso, las consecuencias que tiene el no hacer la carretera de la aldea, el retraso que lleva desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista médico o universitario. Bueno, eso está claro, es decir, nosotros hemos esperado, la gente de la aldea sobre todo, a que se nos hiciera esa carretera. Cada 2 por 3 mencionamos aquellas personas que han fallecido ya y que decían, veré yo hecha la carretera de la aldea. Pero aquellas personas que eran mayores, nosotros hasta nos planteamos lo mismo. Veremos hecha la carretera de la aldea, porque han pasado tantos años y cuando al final vimos que se iniciaban las obras, como decía anteriormente, en el 2009, hemos visto cómo hasta el momento han pasado 6 años, una obra que tenía de tiempo de ejecución 40 meses,
Pues ya llevamos 6 años, es decir, llevamos 70 y pico meses, que así se ha duplicado. Y todavía vamos por la mitad de la primera fase. De la primera fase. Es que es increíble. La mitad de la primera fase. Y bueno, el pasado 15 de noviembre ustedes hicieron un acto recordando a los fallecidos en esta vía, que son un total de 33 personas desde 1949. Efectivamente, fue el primer accidente, un accidente fatal de un camión, murieron 5 personas. Justo hicimos el otro día un acto, ya lo hemos hecho por segundo año consecutivo, y lo que pretendemos, aparte de recordar, porque lógicamente somos respetuosos con la familia y con las personas que han fallecido ahí, de hecho este año tuvo un carácter muy singular. Vino una banda de la aldea, la banda sonora, la sonora banda de la aldea, con gente joven que interpretaron un tema de Chopin, y uno de los componentes de la banda leyó un texto que curiosamente estuvo dedicado a la cantidad de niños y jóvenes que han muerto en esa carretera. Nosotros con este acto sencillamente no tratamos de utilizar lógicamente esto, sino lo que tratamos es de potenciar la necesidad de esa carretera. Que se tenga en cuenta que en esa carretera han fallecido mucha gente, porque es una vía con mayor índice de siniestralidad, de una de las mayores índices de siniestralidad de Canarias, y que se tenga en cuenta eso, es decir, que no solamente se tengan en cuenta los intereses electorales y políticos que puede tener Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura o La Palma o La Gomera o El Hierro, sino que se vea también las necesidades de un pueblo cuyos usuarios, sean residentes en el pueblo o no, se la juegan cada vez que atraviesan esa carretera. Y por otra parte, ese pueblo que durante muchos días al año se ve que no pueden transitar esa carretera, que tienen que darle la vuelta a la isla para venir a los médicos, con las consecuencias que todos conocemos. Los niños deportistas que los fines de semana, llueva o no llueva, tienen que venir a practicar deporte. Hay una cosa curiosa, hay algunos equipos que todos los años empiezan, no de la aldea, sino de fuera de la aldea, que todos los años empiezan la temporada pensando que van a tener 3 puntos menos, porque no, si les toca en invierno no se desplazan a la aldea. Sin embargo, los nuestros, dándole la vuelta por el sur o jugándosela, tienen que venir a participar en las actividades deportivas. Y yo creo que en pleno siglo XXI, después de haber iniciado una carretera tanto tiempo, yo creo que ya nuestros políticos que se dejen de ser sensibles de bocas afuera con la carretera de la aldea, y que esto se traduzca en realidades, que es lo que necesitamos los aldeanos. Lo que está claro que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Canario siempre ha estado en manos de Coalición Canaria, y ahora es la primera vez que está en manos de otra formación política que no es Coalición Canaria, también puede estar relacionado. Bueno, aquí hay una cosa que está clara, la culpa la tienen todos, la tienen todos los que tienen responsabilidades políticas, porque todos recuerdan que en el 2013 hubo una proposición no de ley aprobada por todo el Parlamento para que se hiciera con prioridad la carretera de la aldea, y si te vi no me acuerdo. Y si es verdad que en Canarias ha estado gobernando Coalición Canaria y el PSOE, en Madrid ha estado el PP, que ha tenido también bastante la culpa. Por lo tanto, es verdad que nosotros ahora hemos visto por parte de la actual consejera pues un máximo interés por esa carretera, que nosotros, no es que no digamos que los otros no la tuvieran, pero yo creo que el anterior gobierno nos ha engañado montones de veces. Es decir, no ha habido ese gran interés por hacer la carretera de la aldea. Y no estamos hablando por hablar, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que hay otras obras que se han hecho en la anterior legislatura, y sin embargo la carretera de la aldea ha estado prácticamente paralizada. Eso no es que nos los estemos inventando, que ha habido dinero, es verdad que no ha venido dinero de Madrid, pero sí se ha buscado dinero. Por ejemplo, para hacer el anillo insular a Tenerife, el gobierno tuvo que poner 200 y pico millones, y para hacer Puerto Rico y Mogán también otros 200 y pico millones, y para la aldea no han tenido 4 perras para terminar esa primera fase, que tenía que haber estado concluida ya,
incluso iniciada la segunda fase. Por lo tanto, no estamos hablando o no estamos criticando por criticar. Bueno, vuelvo y repito que aquí nadie se salva, es decir, todos los grupos políticos han tenido responsabilidades en que esa carretera de la aldea no se haya ejecutado en los tiempos que estaban previstos, sobre todo por la peligrosidad que es evidente. Para ir terminando, Rafael, ¿qué acciones están desarrollando ahora en estos momentos? Estamos también en campaña electoral. Bueno, nosotros no vamos a parar en campaña electoral o sin campaña electoral. Nosotros, todos los jueves tienen... Nosotros hemos ahora esperado, porque ahora son estas navidades, estas fiestas y tal, y ahora lo estamos haciendo cada 15 días. Entonces, este próximo jueves nos toca justo delante de Obras Públicas. Y lo que vamos a seguir y vamos a estar pidiendo es FANEC. ¿Por qué? Porque ya el dinero para la primera fase está ya garantizado. Ahora lo que queremos es que los políticos durante esta campaña electoral se tienen que comprometer que sí o sí tiene que aparecer dinero para adjudicar la segunda fase y financiar ese tramo tan urgente que es FANEC. Por lo tanto, nosotros estos días de las elecciones, tampoco nosotros siempre somos también un poquito respetuosos para no estar incidiendo en un partido o en otro, porque siempre hay gente que se aprovecha de las circunstancias, ¿me entiendes? Nosotros seguiremos con esto, pero nosotros vamos a continuar en esa lucha. Dice uno de los lemas del foro, la lucha continúa hasta que se haga realidad y no vamos a parar, porque es vergonzoso que a estas alturas, es curioso que yo lo comento, cuando nos concentramos en algún sitio, cuando pasa alguna persona mayor y todavía dice, pero mis niños todavía no le han hecho la carretera, porque se ha hablado tanto, que dan dinero, que no dan dinero, que si el presidente estuvo, que si el presidente no estuvo, que mucha gente todavía no entiende que a estas alturas solamente esté hecho un poco más de la mitad de la primera fase. Es que es increíble. Por lo tanto, yo creo que existe una gran sensibilidad de toda Gran Canaria, y no solamente de Gran Canaria, de otras islas, por la carretera de la aldea, y nosotros esperamos que esa sensibilidad del pueblo haga mover, junto con la necesidad, haga mover la conciencia de los políticos que nos gobiernan y que se comprometan, tanto a nivel nacional como a nivel insular y regional, a que la solución de la carretera de la aldea tiene que ser inmediata. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, gracias. Pues nada, muy gracias a ti. Espero que la entrevista con Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.